Buenas noches. Cuando un literato escribe, las palabras parecen acudir a su mente casi sin esfuerzo, pero ¿de dónde y cómo deberían surgir igualmente sin esfuerzo las imágenes y los sonidos en la mente de quien hace una película? La nota que estudiaremos hoy dice, abre comillas, que imágenes y sonidos se presenten espontáneamente a tus ojos y a tus oídos de la misma manera que las palabras al espíritu del literato. Cierra comillas. En esta nota, Robert Bresson propone una comparación entre el trabajo del literato y el del cineasta en términos de intuición e inspiración, asumimos. Descubriremos en 5 ideas clave cómo nace una, entre comillas, verdadera escritura cinematográfica, o más bien de dónde llega o a través de qué prácticas concretas. Este es nuestro espacio diario de lunes a viernes dedicado a la lectura del libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Comencemos. Primera idea de la noche. El cineasta también aprende un lenguaje y debe pensar en ese lenguaje. La comparación con el literato no es casual. Como lo ven ustedes aquí en nuestra nota que tienen en pantalla, la nota número 219. Entonces, repito, la comparación con el literato no es casual. Así como el escritor piensa naturalmente en palabras, el cineasta debe llegar a pensar naturalmente en imágenes, en movimiento y sonidos. Bresson no está hablando de inspiración momentánea, sino de una forma de pensamiento, ¿cierto? También podríamos decir, bueno, inspiración sí o no, o es disciplina, ¿cierto? O es instinto, o es intuición. ¿Qué es? Cuando el cinematógrafo madura, deja de traducir ideas literarias a imágenes. Comienza, en cambio, a pensar directamente y de manera fluida en su propia lengua. Esta idea prolonga la nota número 200. Vamos a visitarla. Esa nota número 200 dice, cosa expresable únicamente por el nuevo cinematógrafo, en consecuencia, cosa nueva. Una nota bastante breve, la 200. Podríamos decir que un lenguaje nuevo exige una manera nueva de imaginar, ¿cierto? De pensar. Ahora, ¿cómo vas a comunicarte de manera fluida en ese lenguaje? ¿Cierto? ¿Cómo vas a sentir? ¿Cómo vas a pensar en ese lenguaje de manera fluida? Como cuando ustedes aprenden un nuevo idioma, pues llega un punto donde en vez de traducir van ya directamente a pensar en los términos, ¿cierto? Y en las reglas de ese idioma. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de las imágenes en movimiento y los sonidos? ¿Llegaremos a pensar en algún momento, en alguna instancia, así, en imágenes y sonidos también? Dejando las palabras por allá en otro plano de mucha menor importancia. Llegará a ese momento, llegará a ese punto. ¿Cómo llegar hasta esa instancia? En un condenado a muerte se escapa muchas decisiones. Muchas decisiones parecen surgir ya concebidas como relaciones entre sonidos, silencios, fragmentos, ¿cierto? Fragmentos o fragmentaciones de objetos, de espacios, y no como ilustraciones de un texto previo, aunque es una película que se basa en un texto previo, ¿cierto? Son los relatos del capitán de Vigny, ¿cierto? En donde pues igualmente hay un escape y Bresson básicamente lo adapta a la pantalla grande. Ahí
las palabras existen, sí, obviamente, en una mínima cantidad, pero no crean el mundo ni justifican las acciones. Me refiero a las palabras de Fontaine, ¿cierto? Él puede decir, bueno, tenía que ser esta noche, sí o sí, por ejemplo, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, refiriéndose a la fuga, como que no tiene alternativa. De ahí las palabras pues nos preparan para lo que va a ocurrir, pero eso que va a ocurrir va a estar expresado mayoritariamente pues en imágenes en movimiento y sonidos. Las palabras apenas enuncian fugazmente, pero las imágenes y los sonidos hacen el resto. En aquella nota 200 nos preguntábamos en su momento, ¿por qué Bresson le llama al cinematógrafo el nuevo cinematógrafo? ¿Por qué debía o debe existir el cinematógrafo como un arte nuevo? ¿Cierto? Llegamos hasta decir, ¿será que se refiere a un cinematógrafo 2.0? ¿Cierto? Porque no ha terminado de definir el cinematógrafo y ya está hablando del nuevo cinematógrafo. ¿Sería que, como decimos ahora, hizo una actualización? ¿Qué ocurrió ahí? Entonces, nos planteaba muchas preguntas acerca de la novedad, ¿cierto? Acerca de las cosas nuevas, los problemas nuevos que requieren soluciones nuevas, ¿cierto? Los retos o desafíos nuevos que requieren tecnologías nuevas, ciertos sistemas nuevos. Eh, como dice un libro por ahí, nuevos cines, nuevas críticas, ¿cierto? ¿Cómo estamos listos a enfrentar, pues, los problemas de siempre o los nuevos problemas con soluciones diferentes? También hablamos de movimientos en el cine que utilizan el término nuevo, ¿cierto? Como, por ejemplo, el New American Cinema, por ejemplo, Cinema Novo, ¿cierto? Que pues quiere decir nuevo y joven a la vez. Entonces, cómo también ellos buscan los nuevos problemas, ¿cierto? Buscan las nuevas soluciones, buscan nuevos lenguajes también, ¿cierto? Para referirse a, digamos que los problemas que surgen, ¿cierto? En su momento, ¿cierto? Para su generación. Tal vez una parte de la respuesta esté aquí. No solo porque utiliza imágenes y sonidos, sino porque aspira a que el creador piense en imágenes y sonidos con la misma inmediatez con la que un poeta piensa en palabras. Si esa facultad llega a desarrollarse, entonces el cinematógrafo deja de ser una técnica aplicada a otras artes, bueno, buscando lo específico de su arte, y se convierte verdaderamente en un lenguaje que se puede hablar con fluidez, ¿cierto? Cómo encontrar a partir de la comparación con las otras artes lo que es propio o intrínseco, ¿cierto? De su propia arte y de sus propias posibilidades, ¿cierto? Que va a generar la novedad, ¿cierto? Entonces, yo no puedo enfrentarme a los problemas que surgen en relación con las imágenes en movimiento a través de las soluciones de otras artes, ¿cierto? Eso ya nos lo ha dicho Bresson a través de muchas notas, ¿cierto? Y principalmente, pues, el arte dramático o el teatro no puede resolvernos los problemas que tenemos con las imágenes en movimiento, ¿cierto? La solución no puede ser el teatro fotografiado, el teatro filmado. Tenemos que encontrar soluciones específicas del medio cinematográfico, ¿cierto? Del medio de las imágenes en movimiento. Vamos con la segunda idea de la noche. La espontaneidad es fruto de una larga disciplina. Bresson emplea una palabra decisiva, espontáneamente, como la ven ustedes en la nota, dice que imágenes y sonidos se presenten espontáneamente a tus ojos, etc. Entonces, no significa que esa espontaneidad sea improvisación, ¿cierto? Y seguramente ustedes habrán escuchado eso mismo en clases de arte, ¿cierto? En clases donde están aprendiendo a usar una herramienta, ¿cierto? Dentro de las artes o dentro del diseño. Entonces, lo que más vale es la disciplina y la experiencia, las horas de vuelo, como dicen por ahí, el kilometraje. Entonces, entre más practiquen ustedes, pues menos van a pensar en lo que están haciendo y se va a dar de manera fluida.
Bueno, aprovecho para hacer un saludo a las personas que van llegando. Margarita Dolores, hola. Jeremy Cando, también hola. Bienvenidos a este espacio. Voy a dejar una pequeña, un pequeño comentario, una pequeña etiqueta en este chat, o llamémosle Cineforo, para sugerir que los saludos y los comentarios se hagan hacia el final, y no por ustedes, sino por mí, porque me distraigo muy fácil, entonces ahí perdemos el hilo. Entonces, si tienen los comentarios, las preguntas o alguna asociación que ustedes hagan, dejémosla para el momento que hayamos terminado las 5 ideas. Entonces, les decía, bueno, que la espontaneidad no significa improvisación. Del mismo modo que un escritor o que un literato, porque Bresson no usa la palabra escritor, ¿cierto? Sino más bien usa literato. Les quisiera preguntar a ustedes, ¿por qué creen que dice literato en vez de escritor? Tengo una teoría, pero la veremos más adelante. Del mismo modo en que un, llamémosle literato, ha interiorizado profundamente su lengua antes de escribir con soltura y fluidez, asimismo el cineasta debe educar durante años su mirada y su oído. Ahora, ¿de qué maneras? ¿Con qué ejercicios? ¿Con qué prácticas? ¿Cierto? Ahí vienen múltiples consejos, ¿cierto? Desde profesores hasta gurús, hasta directores, directoras de renombre, ¿cierto? ¿Qué hacen para hablar esa lengua de las imágenes en movimiento y los sonidos con fluidez? Para pensar en esa lengua y no traducir de las palabras, ¿cierto? No poner a un lado el guión y a un lado la traducción a imágenes en movimiento y sonidos, ¿no? Sino directamente cómo pensar a través de imágenes en movimiento y sonidos. Mucha gente dice, no, yo incluso duermo con mi cámara, ¿cierto? Y literalmente en la escuela de cine nos decían, duerman con su cámara, ¿no? Con su, en ese momento la camcorder, ¿cierto? ¿Cierto? La Video 8, la Super 8, todo esto, duerman con ella, llévenla a todos lados. Ahora el teléfono está literalmente durmiendo al lado de las personas, pero no lo están usando para grabar, ¿no? Deberían usar, bueno, a veces sí, pero no todo el tiempo, ¿cierto? Como se requeriría. Puede ser una invitación este espacio a que graben todo el tiempo, ¿cierto? Con sus teléfonos, pero sepan qué grabar, ¿cierto? Y sepan qué desafíos plantearse a ustedes mismos al grabar, ¿cierto? Para que esa sea su herramienta de escritura, ¿no? Con imágenes en movimiento y sonidos. Entonces, solo así se aprende a hablar fluidamente ese lenguaje, ¿cierto? De, llamémosle, las imágenes en movimiento y los sonidos. Esta idea establece un vínculo con la nota que terminaba diciéndonos estilo todo lo que no es técnica. Recordemos esa nota. En un instante la vamos a leer completa. A ver, aquí está la nota número 173. Tengan la lista porque en un momento la vamos a leer. Entonces, el estilo no nace de aplicar reglas conscientes, sino de una sensibilidad que ha llegado a actuar casi sin esfuerzo deliberado, ¿cierto? Mejor dicho, sin hacer mucho esfuerzo. Como hemos dado aquí varios ejemplos ya en otras sesiones, bailar, ¿cierto? Ustedes están bailando, pero no están pensando en cómo están bailando, en si están bailando bien, ¿cierto? Eso pasa al comienzo, ¿no? En las primeras lecciones, qué sé yo, las primeras veces que van a practicar, pero ya el resto de veces, ¿cierto? A la ocasión número 998, yo creo que ya empiezan a dejar de mirar los pies y concentrarse, si es un baile de pareja, en la otra persona y hasta hablar, y se les olvida que están bailando, pero el cuerpo lo está haciendo automáticamente. Entonces es solamente, repito, a través de la experiencia, pero la experiencia, ¿de qué manera? Pues a través de pequeños ejercicios, repeticiones, rutinas, entrenamientos, ¿cierto? Que van pues afianzando tanto en el cuerpo como en la mente, pues el hábito. La espontaneidad
aparece cuando la técnica deja de ocupar el primer plano de la conciencia. Es decir, cuando se ha tenido tanta práctica previa que la ejecución se hace relativamente sin pensar, ¿cierto? Ya no estamos mirando los pies, como pie adelante, pie atrás, sino que ustedes dejan de tenerlo consciente y pueden incluso hacer otra cosa mientras bailan, ¿cierto? Yo les comenté, conocía un compañero de colegio que él podía tocar batería y comer al mismo tiempo, ¿cierto? Ponía una hamburguesa en uno de los tambores y tocaba, iba mordiendo la hamburguesa y continuaba tocando, ¿cierto? No se desfasaba, ¿cierto? No perdía el ritmo, ¿cierto? No perdía el compás. La imaginación, bueno, perdón, me salté aquí, perdí el compás ya. Pasemos a la tercera idea de la noche. Dice, la imaginación cinematográfica escucha antes de explicar, ¿cierto? Escucha, podríamos decir, ve antes de explicar también. Bueno, eso se trata de no tanto de escuchar literalmente, sino de atender. Bresson no menciona únicamente las imágenes, sino que añade también los sonidos. Entonces, esto confirma algo que hemos venido descubriendo durante muchas semanas. El cinematógrafo piensa simultáneamente con el ojo y con el oído. Antes de construir un significado, el cineasta aprende a escuchar el nacimiento de una atmósfera, un ritmo, una presencia sonora o una imagen sonora que puede ser incluso más rica que una imagen visual, ¿cierto? Entonces no solo entrenamos el ojo, sino también el oído, y a través del oído, pues llegan imágenes, ¿cierto? Se les llama imágenes auditivas, ¿cierto? Son generadas a partir de lo que escuchamos, pero también pueden ser poderosas, y en algunas películas pueden ser a veces más poderosas que las visuales, ¿cierto? No sé si tienen ejemplos. Podríamos pensar en el asesino de M, ¿cierto? De M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, ¿cierto? Cada vez que va a aparecer el asesino, pues suena como silba, ¿no? Primero silba y luego ya empezamos a ver los rastros de su presencia, ¿cierto? Después aparece la sombra, hasta que finalmente pues se va a revelar cómo se ve. Entonces, es un ejemplo muy rico de comienzo del cine sonoro, ¿cierto? Corríjame si me equivoco, es la primera película sonora de Fritz Lang. Lo mismo ocurre con Hitchcock cuando llega el sonido, su primera película, Blackmail, ¿cierto? Pues una gran parte no tiene sonido, otra parte lo tiene. Perdón, es al revés. Una pequeña parte no lo tiene, una gran parte sí lo tiene. Entonces, ¿cómo aprovechar esa llegada de los sonidos para potenciar pues unas imágenes que en el cine silente no podrían haber existido, ¿cierto? Porque se generaron primero en la mente antes de que las viéramos, ¿cierto? Gracias al sonido. En Un condenado a muerte se escapa, de Robert Bresson, el sonido de unos pasos, de una puerta, de un tren, de un guardia en bicicleta que hace la ronda, ¿cierto? En la parte final, ¿cierto? Una bicicleta que se escucha acercándose o alejándose porque pues, el trayecto es en círculo. ¿Cierto? Esto parece surgir quizás con la misma espontaneidad, ¿cierto? Con la que un literato o escritor cuenta la palabra justa, ¿cierto? Perdón, encuentra la palabra justa. Y aquí no distinguimos entre si él la encuentra o si la palabra proviene, ¿cierto? Volvamos nuevamente a la nota. Ustedes la tienen ahí en pantalla. Dice que imágenes y sonidos se presenten espontáneamente a tus ojos y a tus oídos de la misma manera que las palabras al espíritu del literato. Aquí es una actitud quizás más pasiva, ¿cierto? Que no necesariamente
se sale al encuentro, pues a veces sí, a veces no. Salir al encuentro de las imágenes visuales o auditivas, pero a veces llegan, ¿cierto? A veces estamos como de verdad ansiando que lleguen, ¿cierto? A veces esa es la parte como de inspiración, ¿cierto? Yo espero que entre a mí, ¿cierto? O la parte, como le diríamos, intuitiva también, ¿cierto? Yo trato de no tomar parte activa, sino que esas imágenes van llegando, van llegando. Bueno, ¿qué pasa cuando no llegan, ¿cierto? Entonces, ustedes saben de eso más que yo. La frase de Picasso, ¿cierto? Yo siempre tengo que estar activo para que, como una que decía, siempre trato de estar activo el, eh, para que el día que nos llegue la inspiración, bueno, esa frase, no sé si ustedes la recuerdan, tratemos de buscarla en internet, que se me fue gracias a la memoria. Frase intuición Picasso. A ver. Bueno, no aparece. ¿Sería que no la dijo Picasso? Ah, dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Eso es así. Yo la recordaba de otra manera, pero sí, es de esta forma. No sé si ustedes la tienen mejor ahí. Entonces, la inspiración existe. Creo en la inspiración, pero si no ha llegado, tiene que encontrarme trabajando, algo así. No sé si alguien la recuerda de manera mejor, de mejor manera. Entonces, básicamente, pues uno no puede depender de la inspiración, uno no puede depender de que un factor externo le brinde las ideas, sino que pues es necesario estar siempre practicando. Para el día en que no hay ideas, pues uno está forzado, ¿cierto?, a encontrar soluciones. Eso básicamente. Vamos con la cuarta idea de la noche. La primera intuición merece ser protegida. Si las imágenes y los sonidos llegan espontáneamente, esta nota sugiere una responsabilidad importante. No traicionar ese impulso sustituyéndolo por soluciones convencionales. ¿Cierto? Si en el caso de esta nota estamos esperando que llegue, que se manifieste, ¿cierto? ¿Qué cosa? La imagen o el sonido, ¿cierto? Me parece que es una nota más bien como de un artista que, sí, eso, que no toma parte activa, ¿cierto? Que está dependiendo aún de la intuición, de la inspiración, puede ser contraproducente, ¿cierto? Pero por eso la vamos a contrastar con otra nota quizás más activa, ¿cierto? Más proactiva. Entonces, de todas formas, no hay que traicionar ese primer impulso sustituyéndolo por soluciones convencionales. Me refiero a que hay que atrapar pues lo que llegue, ¿cierto? Porque de alguna manera no es no es a lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Puede que quien espera mucho la inspiración es porque tiene o suele tener ideas genéricas todo el tiempo. Entonces, eso suena bastante irónico, pero puede que pase si ustedes no piensan con detenimiento. Hay personas que roban ideas, ¿cierto? Que les encanta robar ideas. Entonces, si roban ideas es porque quizás sus ideas propias ellos o no las valoran o quizás realmente son ideas muy genéricas. Entonces, por eso están esperando a ver qué les llega, ¿cierto? O qué atrapan, de donde llegue. Entonces, puede ser eso, ¿no? Que sus ideas son bastante convencionales, bastante genéricas y por eso prefieren el encuentro con lo que no esperaban, ¿cierto? O la novedad. Y creo que ustedes han adivinado de qué nota se trata, con qué nota vamos a hacer la comparación. Aparece aquí la resonancia inevitable con la nota número 173, que ya les comenté para que la fueran alistando.
La nota 173 dice: ahonda en tu sensación, mira lo que hay dentro, no la analices con palabras, tradúcela en imágenes hermanas, en sonidos equivalentes. Cuanto más neta sea, más se afirma tu estilo. Entre paréntesis, estilo, todo lo que no es técnica. Entonces, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estas dos notas? La 173 que acabo de leer y la nota 219 que ustedes tienen ahí en pantalla. Pues en ambas está el encuentro con las imágenes y con los sonidos. Pero en la 173 hay algo muy interesante y es que hay que ahondar en esa primera sensación, ¿cierto? En esa primera intuición. Mira lo que hay dentro. No la analices con palabras. Allá en esa nota no se usan las palabras, ¿cierto? Están prohibidas, ¿cierto? No se intelectualiza, no se teoriza, sino es la sensación por lo que es, por lo que me hizo sentir. Y aún no sé en palabras qué me hizo sentir, pero sentí algo muy grande, ¿cierto? Podríamos decir. Tradúcela en imágenes hermanas, en sonidos equivalentes. Entonces, a eso que sentiste le vas a buscar un equivalente en imagen y en sonido. Está muy claro. Cuanto más neta sea, más se afirma tu estilo. En cuanto más fiel seas a, digamos, transponer, ¿cierto? O traducir esa sensación, ¿cierto? A imágenes y a sonidos, ¿cierto? Entre mejor sea esa traducción, entre más equivalente sea, pues más se afirma tu estilo, porque has logrado una transposición a tu manera, ¿cierto? Y manteniendo la esencia, digámoslo así, de tu sensación. Y todo esto nos lleva a que estilo es todo lo que no es técnica, ¿cierto? Alguien puede usar la técnica para hacer ese tipo de transposiciones, pero no se va a ver su propia esencia, ¿cierto? Su propia firma, ¿cierto? Su propia caligrafía. Eso sí lo podemos dejar en esos términos. Y ahora en la nota de hoy, la 219, también se trata de que resulten imágenes y sonidos a partir de ese encuentro. Pero aquí no hay una sensación, ¿cierto? Sino que llegan esas imágenes y esos sonidos, se presentan espontáneamente. De la misma manera que las palabras se le presentan a un literato, ¿cierto? Dice exactamente de la misma manera que las palabras al espíritu de un literato, ¿cierto? Y eso es muy importante, no a un literato, sino al espíritu de un literato. La primera aparición de una imagen suele conservar una frescura que el exceso de explicación puede debilitar. La diferencia es que en esta nota no hay que usar las palabras para analizar la sensación, o sea, la nota que estamos estudiando hoy. Las imágenes y los sonidos se presentan de manera semejante a cómo se le presentan las palabras al espíritu del literato. Es clave que Bresson no dice, repito, cómo se le presentan las palabras al literato, sino que dice, repito, cómo se le presentan las palabras al espíritu del literato. Y corríjame si me equivoco, pero esta es la primera vez que Bresson usa la palabra espíritu. Yo mismo la he usado en varias ocasiones en otras notas para nuestras reflexiones, pero Bresson, él, estrictamente hablando, la menciona solo esta vez, ¿cierto? Hasta el momento. Solamente en esta nota 219 habla de espíritu. Ya había hablado de naturaleza, digamos, esencia, ¿cierto? Alma, pero no espíritu. Y no dice espíritu según tal autor, según tal filósofo, ¿cierto? Según tal artista, tal creadora. No, él dice espíritu, ¿cierto? Y nos lo deja a nuestra imaginación. Entonces, ya sea que las imágenes o sonidos lleguen al espíritu del cineasta, de la misma manera que las palabras llegan al espíritu del literato, y ya sea que se trate de intuición o inspiración personal o incluso divina,
El trabajo del cineasta consiste tanto en reconocer esos hallazgos como en conservarlos, ¿cierto? Durante todo el proceso creativo, durante todas las fases del proceso. En la nota 173 que leí hace un momento, se trata de ahondar, proteger y conservar una sensación ya vivida, ¿cierto? Tratar de ser lo más fiel posibles a ella, a esa sensación. Pero hoy en esta nota que ustedes ven en pantalla, la 219, se trata es de atraer, de manifestar, de invocar la llegada de aquellas imágenes y sonidos, independientemente de que se haya vivido una experiencia o no, ¿cierto? Puede ser aquel artista o aquella artista demasiado joven que quizás aún no ha vivido ciertas experiencias, pero si tiene la intuición acertada, ¿cierto? Si tiene su antena, como dicen por ahí, para atraer esas intuiciones, ¿cierto? Esas, como la habíamos mencionado también, esas inspiraciones, pues igualmente va a quedar con unas imágenes y con unos sonidos, ¿cierto? Diferentes al resto, ¿cierto? Y de eso se trata, que haya singularidad, ¿cierto? Que no sean las soluciones genéricas, ¿cierto? Las soluciones más comunes y más corrientes. Vamos con la idea número 5 de la noche. Una película se escribe antes de filmarse, ¿cierto? Bueno, eso suena genérico, eso ya quizás lo hemos escuchado varias veces. Esta nota nos permite comprender que la escritura cinematográfica comienza mucho antes del rodaje. Pero veamos por qué. Perdón. El cineasta escribe cuando aprende a recibir imágenes y sonidos con la misma soltura y fluidez con la que el literato o el espíritu del literato recibe palabras. Y fíjense que Bresson no dice escritor, repito, sino literato. Porque ¿a qué se debe? Podríamos asumir que para Bresson los cineastas también son escritores, pero no literatos. Y vale la pena que haga esa distinción por precisión, ¿cierto? No todo escritor es literato, no todo literato es un escritor. Entonces, quizás, bueno, ya se pondría muy específico, nos lanza nuevamente a interpretar, pero nosotros podemos decir que aquí en las imágenes en movimiento también estamos ejerciendo una escritura. Es diferente, no tiene palabras, pero igual es una escritura, ¿cierto? No todas las escrituras tienen por qué tener palabras, ¿cierto? Recuerden la nota número 11, eso no me lo inventé yo, es la nota 11 de este libro, que nos dejó pues sorprendidos a muchos, ¿cierto? Aquí la pongo, perdón porque se ve al revés, se ve invertido porque esta cámara es la cámara frontal del teléfono. Entonces, la nota no se ve invertida porque la invertí. Entonces, la nota 11 dice, el cinematógrafo es una escritura con imágenes en movimiento y sonidos. Esa nota está en mayúscula fija. Es de las pocas notas hasta el momento que hemos leído en mayúscula fija. Básicamente nos define de buenas a primeras, muy al comienzo del libro, qué puede ser el cinematógrafo de Robert Bresson, ¿cierto? Cinema y grafo, pues la escritura. ¿Cierto? Muy a grandes rasgos, ¿cierto? También ha habido otras tentativas de definición del cinematógrafo no tan directas, ¿cierto? Las hemos leído en su momento. Pues no tengo acá los ejemplos, pero cada vez que llegamos a una nota que puede semejar a una especie de definición, pues la hemos señalado en su momento. Entonces, es preciso asumir, según la nota 173 y la de hoy, la 219, que el rodaje y el montaje cinematográficos no sustituyen esa escritura interior. Llamémosle una escritura interior para diferenciarla de la escritura
con el material, ¿cierto? Ya sea con imágenes o ya sea con palabras, ya sea con un lápiz, con un bolígrafo o con un corte de imágenes de películas, ¿cierto? O en un computador en nuestra época, ¿cierto? Tener clips de imágenes y clips de audio, que esa sería nuestra materia en este momento, ¿cierto? Ya, bueno, es digital, pero aún así son separables, ¿cierto? Son clasificables. Entonces podríamos decir que son materiales. ¿Cierto? Repito la idea, según la nota, o es preciso asumir más bien que según la nota 173 y la de hoy, la 219, es preciso asumir que el rodaje y el montaje no sustituyen esa escritura interior, ¿cierto? Ellos son una escritura a su manera, pero la escritura interior existe, ¿cierto? Y es anterior al montaje y anterior al rodaje. Puede ser la escritura de la sensación, ¿cierto? Que escribía Bresson en la nota 173. Entonces no la sustituyen, pero podríamos decir que la acompañan y la complementan. ¿Acaso dejando a un lado la ardua planeación de lo concreto y lo material en una película, consideran ustedes que la escritura interior en el cinematógrafo de Bresson, por un lado, está en las sensaciones originarias previas a la racionalización y por otro, en la intuición e inspiración que se intenta invocar o atraer? ¿Cierto? En pocas palabras, ¿ustedes creen que esa primera escritura o la escritura interior estaría en lo que está previo a la racionalización? O sea, simplemente a sentir, y con ese sentimiento que yo no he explicado, que yo no he racionalizado en palabras, ahí, como dice la nota 173, voy a buscar equivalentes en imágenes y sonidos de esa sensación, ¿cierto? Y ahí empiezo es a hablar directamente con el lenguaje de imágenes y sonidos, ¿cierto? Porque esa nota nos dice no pienses en palabras, ¿cierto? Pero por otro lado estaría un proceso inverso por el cual pues nos llegan las imágenes y nos llegan los sonidos directamente, ¿cierto? No tenemos que buscar equivalentes, sino que ya nos llegan directamente. Y es ahí cuando tenemos que hacer la analogía de, bueno, ¿qué haría un literato o cómo operaría un literato en nuestra situación? ¿Cierto? Básicamente. De la misma manera que las palabras al espíritu de un literato. Entonces ya llegan casi que las formas ya hechas, ¿cierto? Las imágenes y los sonidos ya llegan prácticamente cortadas, ¿cierto? Ya editadas, podríamos decir. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente en ese otro proceso creativo? ¿Cierto? Hay entonces dos procesos creativos, uno en el que las cosas no llegan hechas, sino que nos llega la sensación, el sentimiento, y ahí tenemos que buscarle forma, buscar cómo se van a materializar, ¿cierto? En imágenes y en sonidos. Por otro lado, en el otro proceso creativo ya nos llegan directamente, pareciera que ya hechas las imágenes y los sonidos, y tenemos que hacer el proceso de alguna forma a la inversa, ¿cierto? Tratar a esto darle un sentido. Comenzamos por el revés del otro, que sería ya a partir de formas hechas, ¿cierto? De imágenes concretas, sonidos concretos, a ver cómo las unimos con otras, ¿cierto? Cómo las organizamos, cómo les asignamos tiempos para ver qué sensaciones construimos, ¿cierto? Pueden ser cada una el espejo invertido de la otra, ¿cierto? Podría ser, sería lo ideal. No sé cómo ustedes se sienten más cómodos, con qué método, con qué proceso creativo, ¿cierto? Suponiendo que solo existieran estos dos, ¿cierto? ¿Con cuál ya han trabajado? ¿Cuál les supone, digamos, mejores resultados, ¿cierto? Según su experiencia. ¿Qué otros procesos creativos muy diferentes pueden ustedes plantear, ¿cierto? Diferentes a estos dos.
Bien, eso sería todo. Creo que se logró llegar a una especie ¿cómo se dice?, de englobamiento, ¿cierto? Como un wrap-up de todo esto que elaboramos. Esas fueron nuestras 5 ideas de la noche. Ahora, a manera de conclusión, podemos decir que esta nota 219 que ustedes ven ahí en pantalla nos recuerda que el cinematógrafo no consiste únicamente en dominar una cámara, ¿cierto? No consiste en dominar un micrófono. Consiste ante todo en formar una sensibilidad capaz de pensar directamente en imágenes y sonidos, ¿cierto? Por eso, como cuando ustedes aprenden un nuevo idioma, llega a ese punto en donde no están traduciendo, sino que ya piensan en ese idioma, se quejan en ese idioma, preguntan en ese idioma, exclaman algo positivo en ese idioma, cuestionan en ese idioma, juzgan o se defienden incluso de cualquier injusticia proferida en ese idioma a través del mismo idioma, ¿cierto? Entonces creo que esa es la gran prueba de que están hablando ese nuevo idioma, ¿cierto? Incluso el defender sus derechos en ese idioma, defenderse de una injusticia, el contar la historia, ¿cierto?, de ustedes o de los que son como ustedes usando ese idioma, ¿cierto?, para no dejarse oprimir, digámoslo así, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, ya demostrando que hablan ese idioma, pues creo que son las pruebas más fuertes, ¿cierto? No es solo decir que me gusta comer o dónde pasé las vacaciones, ¿cierto? Sino es ya argumentar en ese idioma nuevo. Asimismo, cuando están hablando el lenguaje de las imágenes y de los sonidos, pues la mayor prueba de que ustedes dominan ese lenguaje es creando, ¿cierto? Es prescindiendo de las palabras, es quitarles la importancia o la prioridad a las palabras. Simplemente son un elemento que acompaña, pero no son el elemento que dirige o que determina. Entonces, pues yo espero que esta especie de analogía propicie en ustedes, ¿cierto?, alguna reflexión y que la puedan continuar ya a su manera, que puedan llevarlo y profundizarlo mucho más allá. Entonces, continuando con la disciplina, es básica, ¿cierto? Así como el escritor o el literato del ejemplo termina habitando el lenguaje de las palabras, ¿cierto? Así como ellos lo hacen, asimismo el cineasta debe llegar a habitar el lenguaje propio del cinematógrafo. Solo entonces las imágenes dejan de ser ilustraciones y los sonidos dejan de ser acompañamientos. Ambos aparecen con la naturalidad y la espontaneidad de una idea que encuentra por fin su forma más justa y quizás la única forma posible en que puede ser visible y audible, ¿cierto? Hay infinitas posibilidades, pero quizás solo una es la correcta, es la acertada, o incluso es la posible, ¿cierto? Podría ser. Quizás por eso Bresson insiste tanto en educar la mirada y el oído, ¿cierto? Muy indirectamente, ¿cierto? Porque no lo ha dicho, no ha dicho como la frase directa, hay que educar la mirada y el oído, ¿cierto? Él es mucho más sutil, él no dice lo obvio, él lo sugiere. Porque una película comienza mucho antes de que exista una cámara encendida. Si ustedes han dirigido o creado alguna obra audiovisual, ¿cómo han educado su mirada y su oído? ¿Cierto? Pueden compartir alguno de esos secretos, se los reservan, pueden hablar de alguna experiencia concreta, de alguna rutina concreta, de alguna praxis, ¿cierto? De alguna, qué sé yo, de algunos ejercicios que siempre están haciendo día a día, de alguna manera, para ampliar, ¿cierto? Digamos que su vocabulario audiovisual, ¿cierto? Para ser cada vez más fluidos y fluidas en ese lenguaje de las imágenes en movimiento y de los sonidos. Sería increíble que compartieran alguna inquietud, ¿cierto? Algún tip, algún método propio, ¿cierto? Algo que ustedes hagan a diario que los haga más
fluidos, ¿cierto? Más fluyentes, como podría decirse, en ese lenguaje de imágenes en movimiento y sonidos. Para finalizar, vamos a reformular nuestra nota, ¿cierto? En nuestro ejercicio donde ponemos patas arriba la nota, ¿cierto? ¿Por qué? Por el placer de hacerlo, de tratar de decirla con otras palabras, decirla de otra manera, ¿cierto? A veces unas quedan bien, otras no. Nos damos cuenta que la nota ya es perfecta como es y no le falta nada. En otros intentos podemos, sí, acortarla un poco, sintetizarla, muy a conveniencia para tratar de tenerla siempre presente. Podríamos transformar la nota en educa tu mirada y tu oído hasta que las imágenes y los sonidos acudan a ti con la misma naturalidad con que las palabras acuden al escritor. Entonces comenzarás a pensar verdaderamente en el idioma del cinematógrafo. Podría ser, pues suena muy forzada, quizás suena más larga que la original. O podríamos hacer una versión más condensada. ¿Qué diría? El cinematógrafo empieza cuando las imágenes y los sonidos se convierten en tu forma natural de pensar. Esta me gusta más. Creo que va más al grano, ¿no? Como que lo importante es que esto se convierta en un hábito, ¿cierto? En una forma de pensamiento, pues a diario, ¿cierto? El cinematógrafo no es un sistema aislado que se inventó un señor llamado Robert Bresson y que está aquí en el papel, ¿cierto? Y que lo metemos ahorita en un cajón o en un estante, en una gaveta, o ponemos el mouse del computador encima. No, esto es para llevarlo a la práctica, ¿cierto? Esto es para leerlo e interiorizarlo, ¿cierto? Convertirlo en una herramienta para nosotros o en un modelo o en un ejemplo o en una idea de una obra admirable, ¿cierto? Y la idea es que nos abra caminos, que nos muestre posibles nuevos mapas de navegación o que nos diga, yo por ahí no voy, ese no es mi camino, lo mío es diferente, ¿cierto? Pero algo nos tiene que suscitar. Entonces, por esas razones y otras es que leemos este libro cada noche de lunes a viernes, ¿cierto? Básicamente. Entonces, la idea es que aprendamos a pensar en ese lenguaje de las imágenes en movimiento y los sonidos. Eso sería todo por hoy. Vamos a leer los comentarios ahora sí. Entonces, Margarita Dolores dice, hola, buenas noches. Jacqueline Barahona García dice, hola. Hanoide 176 dice, Tradeo, hace unos cambios ahí de algo que no sé ni qué, ni para qué sirve, pero entonces vamos a, como esto es un cineforo, ¿cierto? Estamos tratando de hablar esa lengua, ese lenguaje de imágenes en sonido y movimientos. Entonces, aquí él habla otro lenguaje, ¿cierto? Él habla el lenguaje, yo no sé de qué muñecos o de qué criptomoneda o de qué cosa. Entonces, vamos a sacarlo para que él sea libre y vaya allá donde hablan ese lenguaje. Entonces, listo, ya ha sido liberado para que hable su verdadera lengua. Eso sería todo. No sé si tienen algún otro comentario, bueno, relacionado con el tema, obviamente, con Robert Bresson, con las notas que hemos leído, si les han impresionado hasta el momento algunas más que otras, si notan algunas similitudes, si notan, por ejemplo, notas que están construidas para hablarse entre ellas, si notan una seguidilla de notas. Como ya lo hemos hecho, hemos notado seguidillas entre notas que hablan, por ejemplo, sobre esa ilustración entre sonido e imagen, ¿cierto? O complementación o contrapunto, ¿cierto? Notas desde la 175 hasta la 182, me aprendí los números. Y también ayer notábamos
una seguidilla muy temprana. No lo había notado en su momento, pero ayer fue ya muy evidente, ¿cierto? Hablando de las oposiciones entre naturaleza y naturalidad, ¿cierto? Eso va desde la nota 15 a la nota 20, muy al comienzo del libro. Entonces, se las recomiendo mucho. No sé, realmente de las personas que nos visitan, qué hábito tienen con este libro, si lo tienen, si se consiguieron una copia digital, una fotocopia, si realmente lo leen cada cierto tiempo, si simplemente lo ojean y en algún momento buscan alguna nota al azar. No sé cómo sea la relación que tienen. Así hacía yo hace mucho tiempo. Por eso se me ocurrió, digamos, decir, bueno, ahora sí vamos a leerlo en serio, de a poquito. Vamos a aprovechar todas las notas. Habrá unas con las que conectemos, otras con las que quizás no, dependiendo lo que buscamos, dependiendo quiénes somos, hacia dónde vamos, qué formación tenemos, que si la edad influye. Yo creo que sí, porque no es lo mismo lo que buscamos que si a los 18 años que lo que buscamos a los 30, que lo que buscamos a los 46. Es muy distinto, ¿no? Entonces, vemos la nota con otros ojos. Hay unas a las que les damos más importancia, otras a las que se las restamos. Pienso que está dentro de lo esperado, ¿cierto? Para el desarrollo, la evolución personal de cada uno, o involución de cada persona. Entonces, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo. No sé si exista ya alguna otra inquietud. Se me olvidó lo que les iba a decir. Les recomiendo mucho, ahora que viene el fin de semana, quizás refrescar las películas de Robert Bresson. Imagino que habrá de todas alguna que quizás no hayan visto o que no hayan visto en mucho tiempo. Entonces hay que volver a ella. En mi caso es El proceso de Juana de Arco. Tengo que refrescarla sí o sí. Ya tengo muchas lagunas con esa película, entonces hay que volver a verla desde citarla aquí en este espacio hasta poder conectar con otras, que eso es lo que vale la pena realmente, ¿no? Entonces, nos veremos nuevamente el lunes, más o menos a esta hora. Bueno, comenzamos tipo 10:30. Este espacio tiene lugar más o menos entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Y realmente, bueno, ustedes saben, como todo puede ser a veces un poquito antes, a veces un poquito después, dependiendo de factores técnicos o dependiendo también de la nota. Hay notas muy extensas que necesitan, digamos, más ensayo, más, digamos, más investigación, podría ser. Entonces, de eso depende, ¿cierto? La hora en la que comience. Si se pierden el programa, no hay problema, no tienen que verlo en vivo, lo pueden ver en las siguientes 24 horas que se publica, y después queda fijado, ¿cierto? Para el resto, pues ahí estarán. Si quieren verlo en otro idioma, pues YouTube hace un doblaje. Si lo hablo en español, el YouTube lo dobla a inglés, a portugués y árabe. En este momento puedo agregar también algunos subtítulos a otros idiomas. Ya un chico de Corea del Sur que pues sugirió que si era posible pues colocar los subtítulos al coreano. Entonces sí, definitivamente es posible. Y creo que están hasta el día, digamos que los últimos 20 videos de esta serie sobre notas sobre el cinematógrafo, creo que ya tienen esa traducción al coreano, al menos en los subtítulos. Algo interesante de esta plataforma, bueno, en general de varias plataformas así de este momento histórico, es que cambian mucho, mejoran, ¿cierto? Tienen actualizaciones. Entonces en un año quién sabe qué otros avances técnicos tengamos, y quizás pues le llegue aún a más personas. Entonces
De verdad, gracias por estar ahí. Esto pues no habría sido posible en la época de, qué sé yo, de la televisión comunal, ¿cierto? La televisión por cable. eh, en algún momento pues parecía el único camino, ¿cierto? El tratar de ir hasta el lugar de emisión del barrio, de la comunidad, donde quiera que fuera esa zona, ese grupo humano de habitantes y ahí poder proponer qué sé yo, un canal así, una transmisión así, un programa de estos. Era posible, pero el garantizar que iba a llegar a muchas personas quizás no, ¿cierto? Entonces, a pesar de esta plataforma que tiene tantas falencias, que tiene tantas cosas criticables, cuestionables, pues aún así es una gran oportunidad de conectar con muchas personas, ¿cierto? Personas que uno jamás imaginó que existieran. Entonces, toma, ahí está, pueden descubrir esta transmisión en algún momento y uno también pues los descubre a ellos y nos beneficiamos, ¿cierto? De alguna manera, porque en ocasiones hemos tenido diálogos muy interesantes con personas que han llegado, a veces vuelven, está muy bien, yo entiendo que es un horario difícil, ¿cierto? Ya sea que es viernes o no, pero siempre es un horario un poco complejo para estar haciendo una transmisión, pero es también el horario en que es posible llegarle a más personas, ¿cierto? Es lo más probable, perdón, es que estén descansando en la casa o en algún medio de transporte, qué sé yo, donde puedan escuchar, ¿cierto? O ver y escuchar esta transmisión. Entonces, ahí está el archivo, eso es muy importante que los 219 videos estén grabados. Hay unos que no ha sido posible conectar con toda la lista de reproducción porque son, como se dice aquí, son una especie de reproducciones de la pantalla. Entonces, esos por alguna razón quedan en otro tamaño y no se pueden ligar en la secuencia, pero existen, ¿cierto? Entonces, si ustedes buscan por la nota de su preferencia, de la 1 hasta la 219, en este momento, pues todas han tenido un video. Entonces, es bien interesante hacer estas transmisiones por el reto también personal, el reto del pensamiento, porque hay unas que sí, honestamente quedarán mejores que otras, otras que son unas que son vergonzosas un poco, ¿cierto? No, no quedan tan bien, pero a pesar de todo siempre hay una oportunidad de mejora. La siguiente será mejor y la siguiente aún más. Eso es lo que uno mismo dice. Espero que así sea. Y siempre hay nuevos hallazgos, sí, sí, por el camino. También este canal pues tiene otras listas de reproducción, otros tipos de video, no es solamente Bresson, también hablamos de otros cineastas o de otros teóricos, ¿sí? Otras personas apasionadas por el cine de otras latitudes y esperamos que eso se siga extendiendo. Estamos viendo las bases que sentaron unos personajes tales como André Bazin, el mismo Bresson, Sergei Eisenstein, Svirchuk, por ejemplo, pero después habrá otros, ¿cierto? De otras culturas, de otros continentes que irán llegando en su momento. Entonces, solo espero que tengamos la disposición, la salud para hacer ese tipo de aproximaciones, dejarlas en video, dejar este archivo que, bueno, la idea es que haya personas a las que les sirva, quizás a unas no, quizás a otras les pueda servir, porque para nadie es un secreto que la educación cuesta mucho, ¿cierto? La educación formal, la educación institucional no es fácil, ¿cierto? Ya sea por dinero o por tiempo, pues no está al alcance de todos. Entonces, pues una de los propósitos de este canal es, digamos, democratizar eso, ¿cierto? Democratizar algunos libros, algunas películas, aunque sea hacer una descripción, una divulgación de sus materiales para que estén más al alcance de muchas personas, ¿cierto? Y a veces, en verdad, pues si uno valora el trabajo que hace, pues
se da cuenta que a veces hay unas sesiones que salen bien, que salen realmente bien, que merecen ser conservadas. Entonces, pues yo creo que eso nos pasa a todos los que o somos o hemos sido profesores, que ya les he dicho esto varias veces. Hay lecciones en donde uno en verdad se esmera por preparar los contenidos, porque salen muy bien y se las lleva el viento, ¿cierto? Nunca quedaron grabadas, nadie registró, nadie consignó, nadie tomó apuntes, se las llevaron, ¿cierto? Eso podría haberse compartido con otras personas que quizás las necesitaban, pero debido al descuido o al egoísmo, pues no se compartieron, no se guardaron, no se registraron. Entonces la idea es que podamos eso, preservar, conservar, ahondar en esa sensación y, y compartirla con el resto, ¿no? Habrá gente a la que le puede servir mucho, habrá gente a la que de alguna manera la inspire y pueda hacer cosas hasta muchísimo mejores que esto. Entonces, gracias nuevamente por la presencia ahí, por dedicarle su tiempo a este experimento, a este ejercicio de divulgación de contenidos de cine o sobre cine. Nos vemos el lunes. Deseo que descansen muchísimo. Vamos a recuperar muchos sueños, ¿cierto? Y vamos a refrescar películas de Bresson o el caso de quienes no han visto nada de Bresson, porfa, que tengan un muy feliz encuentro con este cineasta. Nos vemos el lunes. Feliz descanso.